Amigos de chavapalas.com, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable de San Luis de la Paz, la JAPASP. El día de hoy con el gusto de estar platicando con el nuevo director, Jaime Muñoz de la Tejera, a quien le agradezco mucho el tiempo que nos otorga el día de hoy para precisamente platicar cuál es el proyecto de esta muy importante área de la administración municipal, que pues en los últimos meses, debido a las contingencias ambientales, se ha visto complicado el tema del abastecimiento del agua potable aquí en San Luis de la Paz. Pues don Jaime, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por darnos este espacio. Platicar con usted de este tema. ¿Cuál es la encomienda en este momento del presidente municipal, Luis Gerardo Sánchez? ¿Cómo se da este cambio y cómo encontró el área? Fíjate que es muy importante. El primer objetivo o la primera encomienda que tiene un municipio, lo prevé la Constitución, es brindar los servicios públicos. Realmente el municipio se debe dedicar a dar servicios. La obra pública y todo lo que gira alrededor es secundario, es también una obligación. Pero de los servicios públicos, el más delicado es el tema del agua. Estamos hablando de la supervivencia de las personas y sobre todo de que es un derecho humano que ya está establecido también en la Constitución. Entonces, la verdad es un tema muy delicado, muy fuerte, y sobre todo recordarle a la gente que San Luis de la Paz está en la parte más alta del acuífero de la Independencia. Entonces, el primer municipio de la región que se va a quedar sin agua va a ser San Luis de la Paz, y que estemos conscientes que no hemos trabajado en ese tema. No hemos planeado el desarrollo del municipio a partir de lo que es la disposición del agua. La planeación debe de ser en base a la disposición, y para tener disposición tenemos que tener la idea. Ya no te digo que tengamos ya planeado qué vamos a hacer, cuando menos la idea de que debemos de cambiar toda la dinámica que hemos venido desarrollando. Tenemos que pensar en que el tema del agua lo tenemos que ver ahora sí con ese tema de sustentabilidad, porque si no, no va a funcionar. Y es parte de la Agenda 21 que tiene que manejarse de esa manera. Es un reto en lo personal muy fuerte, muy delicado, pero créeme que con la responsabilidad de la encomienda del presidente es hacerlo lo mejor que podamos. Me toca en primera instancia revisar cómo está el organismo en su conjunto y cómo están las áreas del organismo, y buscar el tema que es muy importante, la relación con el órgano de gobierno que de alguna manera tenemos, es con el Consejo. Y afortunadamente tenemos muy buenos amigos y personas que estamos encontrando esa química para poder trabajar, y el ofrecimiento de trabajar en pro de los ciudadanos de San Luis de la Paz. Muy importante esto del tema del abastecimiento, de la dificultad del crecimiento, ¿no? Lo que significa el ya no solamente crecer, que es inevitable. San Luis de la Paz ha crecido muchísimo, y especialmente en los últimos años. La inminente llegada de las empresas pues pone retos nuevos, eleva más el nivel del compromiso, y por ello es importantísimo ahora sí planear hacia dónde tiene que crecer el municipio, ¿no? Para dar la atención a todos los servicios. Sí, claro que sí. Primero el tema de la necesidad de la gente, y luego el tema del poder tener en el municipio instalación de empresas, porque también necesitamos trabajo y también necesitamos desarrollo para la gente. Entonces ahora tenemos que aprovechar los recursos de manera sostenible, pero también de manera responsable. Quiere decir que ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer con el agua pluvial, no que vaya a inundar a las comunidades
de San Martín y San Rafael, ¿verdad? Pensar que cómo las podemos encauzar de manera que podamos tener algún lugar de almacenamiento donde lo podamos purificar, lo podamos aprovechar y ponerlo en tránsito para el acuífero. El tema del acuífero no es un tema de que hoy ya no regué y mañana ya tenemos el agua suficiente. Una gota de agua tarda más de 100 años en bajar al acuífero. Entonces estamos hablando de proyectos que no son en vida humana, pero que alguien los tiene que empezar a hacer. El municipio debe de voltear y la encomienda del presidente es eso. Él simplemente me pide que intervenga en el organismo y que podamos hacer un replanteamiento. Entonces, para ello estamos buscando la manera de hacer desde un consejo consultivo que aparte nos lo pide la normativa. Una cosa es el consejo que tenemos de gobierno en el agua y otra cosa va a ser un consejo consultivo. ¿Cómo lo están haciendo en las otras direcciones? Como lo están haciendo en las otras y faltaba en esta área, en donde ese consejo podamos invitar académicos, expertos. Tenemos mucha gente en el municipio que sabe de este tema más que nosotros. Y el hecho de que estemos en este encargo no quiere decir que yo tenga que saber más de los demás. Me tengo que hacer de esos recursos y en este caso de esa gente que sabe de qué estamos hablando. Entonces el primer tema ahorita va a ser revisar el estado que guarda el organismo, hacer que me hagan la entrega-recepción y empezar a trabajar de inmediato con el tema del consejo, con el área de planeación y con las demás áreas. Hay un trabajo muy integral con el desarrollo urbano, con medio ambiente, como debe de ser, ¿verdad? Y con el área de obra pública, con infraestructura municipal. Entonces vamos a buscar la manera de que podamos integrar en este consejo, que es muy necesario, las áreas de desarrollo social, el área de desarrollo agropecuario por el tema de las cuencas y los recursos que ahí se manejan, ¿verdad? Y el área de medio ambiente. Y que tengamos que pensar en cómo vamos a procurar buscar que ese vaso que tenemos de la presa lo podemos extender la vida útil por más tiempo, en lo que estamos planteando otras medidas, porque no es la salvación, el agua se va a acabar, se va a ensolvar y al rato vamos a tener este problema más grave. Bueno, y ahorita volvemos a este tema del tema de la presa de Paso de Vaqueros, pero mencionas algo bien importante, lo que pasa desgraciadamente ya, por decirlo de una manera, tradicionalmente en San Martín y San Rafael de la Curva, en temporada de lluvias suelen inundarse estas comunidades. En el informe de gobierno de Luis Gerardo Sánchez recientemente mencionó que ya había un proyecto al respecto para solucionar esto. ¿Sabes algo de todo al respecto? Mencionarle a nuestro auditorio. Tú vienes precisamente de la Secretaría Particular en esta administración, entonces probablemente ya sepas algo de este proyecto que se tiene, ¿no? Sí, es simple. Se vienen a instalar otras empresas generadoras de energía y otros parques industriales. Entonces, que esa agua que se está tratando la podamos aprovechar para ese fin. Entonces es una manera de resolver, por un lado, el tema del agua de mala calidad o el agua residual que se vertía junto con el agua pluvial y llegaba a esas comunidades y que estaba causando un problema de salud en esas comunidades y que es un problema compartido con la federación, el estado y el municipio, porque ya no se convierte nada más en el problema del agua que se fue a las comunidades, sino es un problema de salud que está generando. Entonces, en donde le podemos poner una buena intención desde los tres ámbitos de gobierno. Entonces sí vienen unos proyectos en donde podemos aprovechar y generar más plantas de tratamiento de agua para que esa agua la podemos encauzar para que se le dé otro uso distinto, al grado de que ya hay municipios de Guanajuato que lo están haciendo, y ahí tenemos el ejemplo de León, Guanajuato. Yo creo que no tenemos que esperarnos a que a alguien se le ocurra inventar algo. Sería mejor ver que está funcionando con los demás municipios y poder aprovechar. ¿Se puede implementar aquí? Sí, lo podemos implementar. Y de eso es una de las consignas que tenemos con el personal, que empecemos a revisar. Que no nos dediquemos en este organismo a lo cotidiano, que es que se venga a quejar el usuario y que le demos la atención. No tenemos que proyectar, tenemos que planear y sobre todo tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con la ciudadanía en el tema de la concientización del problema
problema grave que tenemos, porque ahorita los que tomamos las decisiones somos los adultos, pero los que van a sufrir las consecuencias son los niños y los hijos de los niños y los nietos de esos niños, ¿no? Entonces debemos de atrevernos a cambiar, y si no cambiamos la manera de hacer las cosas, pues no esperemos de resultados diferentes. En temas de costos, recuerdo hace 2 administraciones que se dejó ahí pues prácticamente algunos remanentes que en la siguiente, que se le dejó más o menos encaminado, y un presupuesto, un proyecto de presupuesto también para la atención a estas comunidades, que en la siguiente administración, la anterior a esta, pues simple y sencillamente se destinaron esos recursos a otros temas, menos a lo que estaban destinados inicialmente, bajo el argumento de que los costos eran muy elevados. En este caso, ¿cómo van a hacer precisamente con esos costos? Pues sí, recuerdo, en ese tiempo eran creo que 12 o 16 millones de pesos lo que se tenía que invertir, que en este caso pues debe ser todavía más grande la cantidad. ¿Cómo se va a hacer con ese tema? Fíjate que tendríamos que orientar recursos a ese tema, y aparte la gestión. Ahorita el nuevo cambio de gobierno a nivel federal, yo creo que debemos de aprovecharlo. Están haciendo cosas que no lo tenemos que ver de manera partidista, sino aprovechar lo que bien están haciendo, ¿no? Ahorita hay recursos y hay programas con SEDATU que están enfocados en esa nueva dinámica que trae este gobierno. Pues simplemente aprovecharlo y hacer lo que tengamos que hacer. Ahora, ¿qué tan complicado es eso o qué tan sencillo es eso? Porque platicando al respecto del presupuesto de egresos federal, para Guanajuato vienen muchos recortes. Poco o nada se ha dicho, viene en estos proyectos, no, más bien la preocupación es, vienen estos recortes. Sí, yo la verdad no soy nuevo en el tema político, nunca he sido, no he tenido otros cargos, pero sí entiendo que es el año que entra, es el año de financiar partidas, de hacer por la gente, porque es el año en donde vamos a terminar recursos y obras y acciones y todo lo que se emprenda. Porque viene un año electoral, va a ser el año electoral. Si nosotros o el gobierno, yo lo siento así, lo está pensando de esa manera. Ahorita tengo en subejercicio mucho dinero, pero el año que entra sí lo voy a aventar, porque entonces eso me va a servir electoralmente. Yo lo vería en el sentido de que a nosotros nos serviría, ¿verdad?, para aprovecharlo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Teniendo expedientes, ¿verdad?, validados. Ya no va a ser la propuesta ni el proyecto, va a ser tener expedientes validados para poderle decir a las dependencias federales: aquí estoy yo, levantar la mano, en el entendido que sabemos que no somos del color, ¿verdad?, pero simplemente existe la necesidad, y yo creo que lo que tiene que hacer todo gobierno es trabajar por la gente. Entonces ahí tenemos que aprovechar nosotros el poder presentar propuestas, pero te digo, ya con expediente validado, si no, no va a pasar. Muy importante ver eso, en las dificultades, ver posibilidades, ¿no? Es importante ver esto en este momento. Ahora, volviendo al tema de la presa de Paso de Vaqueros, tú y yo lo vivimos en ese momento cuando se inauguró ya la presa como tal, ya puesta en marcha la presa para San Luis de la Paz, y recuerdo algún funcionario, no recuerdo quién fue, pero del gobierno del estado dijeron: por desgracia, entre más agua se tiene en algún lugar, ojalá y que en San Luis no se cumpla, nos dijeron, pues hay más desperdicio. Creo que, ¿cuántos años después? 7 años después, vemos que eso está pasando. Creo que se adelantó el tiempo de utilidad precisamente del vaso, y que por desgracia también la administración pasada poco o nada hizo en cuanto a mantenimiento. ¿Cómo está el tema de la presa? Ahorita ya como secretario particular te diste cuenta de las dificultades. ¿Qué se va a hacer para solucionar estos problemas? Yo creo que tenemos que abordar el tema, y hay algunos recursos del gobierno del estado que vienen encaminados al tema de la conservación del vaso de la presa. Y yo creo que, por eso comentaba hace un rato, tendríamos que empezar a trabajar con desarrollo social, desarrollo agropecuario, medio ambiente, para que podamos generar labores de conservación, para que nos prolonguen la vida útil del vaso de la presa, y también hacer la gestión de otra presa, porque no va a ser definitivo que con esta presa vamos a sobrevivir las generaciones de San Luis. No, tenemos que buscar alternativas. Yo creo que ahí podemos empezar a orientar recursos,
¿verdad? A lo que sea productivo. En este caso, que veamos como el tema del agua, que debe de ser un recurso productivo, porque nos va a dar simplemente lo que más necesitamos, que es la vida, ¿no? Entonces, que empecemos a cambiar paradigmas. Yo sé que es muy importante la obra pública, pero también es más importante la conservación del medio ambiente. Entonces, empezar a hacer esa sinergia con estas direcciones. De hecho, ya lo estamos platicando con esas direcciones para empezar a abordar estos temas, a lo mejor con otra perspectiva. Yo veo que no va a ser milagroso, ni a lo mejor ni todos los funcionarios lo vamos a entender, pero alguien tiene que empezar a poner la primera piedra para construirlo. Entonces, yo creo que sí vamos a poder trabajarlo. El vaso de la presa sí representa, yo creo que ahorita es lo más valioso, vuelvo a lo que comentabas, la gente entre más tiene, más desperdicia. Entonces, ¿cómo podemos articular algunas medidas para que la gente empiece a hacer conciencia? Yo creo que el tema van a ser primeramente los niños, que tenemos que trabajar con ellos, porque ellos en 30 años van a ser los tomadores de decisiones, y con los adultos yo creo que va a tener que ser garrote, de tener medidas duras para que la gente los entienda. Reglamentos y las multas que me decían ya lo están aplicando, ¿no? Lo estamos aplicando, y también que tenemos que reformar con toda la dinámica que trae ahora todo este tema nacional de mejora regulatoria, que también es muy importante. Entonces, yo creo que el municipio cada vez se vuelve más complicado en cuanto a su manejo, pero también es necesario para que nosotros entendamos. Y ahorita que te decía de los adultos con garrote, es también eso, con los municipios nos están exigiendo muchísimas cosas para que podamos realizar cualquier programa de gobierno. Entonces yo creo que es por ahí viene ese tema. Y te digo, y con los hijos, educación. Los niños son los primeros que son una esponjita que van absorbiendo lo que nosotros hagamos. Entonces tenemos que ponerles la muestra, y ojalá y ahí los adultos entendiéramos este tema. Muy complicado, es muy complicado, porque aparte no es algo que tengamos en nuestra manera de vivir, pensar. Culturalmente no estamos diseñados para eso, pero no quiere decir que por eso no lo podamos lograr. Sí, porque el argumento generalizado es, al cabo yo lo estoy pagando. Sí. Es el problema, no tomamos en cuenta las consecuencias de estas acciones, ¿no? En este momento. Sí, esa es la dinámica de todo el mundo. Yo la pago y tengo derecho a hacer lo que quiera con ello, ¿no? Ojalá y la gente empezara a hacer esa reflexión de decir, no es así, porque queramos o no, tenemos un mundo que trabaja de manera holística, todo está ligado con todo. Todo va encadenado. Todo va encadenado, y son sistemas. Entonces no puede ser que nada más es hacer lo que me corresponde en lo que a mí me conviene. Tiene que ser en todo. Tenemos que cambiar paradigmas, y eso va a ser difícil, ¿eh? Recuerdo también que se tenía este proyecto de la sectorización, y que vimos ahora en esta temporada de sequía la importancia precisamente de esa sectorización, ¿no? El cómo se puede cerrar la llave en una parte para permitir que fluya el agua hacia otro punto, no incrementar los costos, y a todos pues de alguna manera satisfacerles las necesidades. ¿Cómo va ese tema de la sectorización, que evidentemente no se le dio seguimiento después de 2 administraciones? Claro, no se le dio seguimiento, y yo creo que desconocemos cómo está ese tema de la Porque además, como no se ve, pues también no es políticamente redituable, ¿no? No, y otra cosa, que a lo mejor ni nosotros sabemos cómo está la famosa sectorización. Y es un tema que voy a abordar ahorita con la dirección, de revisarlo, hacer un inventario de qué fue lo que se hizo, en dónde se pusieron válvulas, de qué tipo de válvulas y cómo funcionan. Hay gente que se acuerda de ese tema, y yo creo que en ese consejo los podemos integrar para que empezamos a revisar, pero también hacernos del personal que tenga la capacidad para empezar
a armar ese rompecabezas que es el tema de la sectorización. Sí, no lo conocemos. Sí, me parece que se dejó de lado en la administración pasada también nuevamente. En esta administración le han dado también especial énfasis al tema de los reglamentos en prácticamente todas las áreas. Digo, tú lo sabes perfectamente. Platicando con Miguel Ángel Villa, incluso también él ha estado checando algunas de estas cosas y en su área, en la Contraloría Municipal, ya lo están prácticamente implementando. ¿Cómo está el tema de los reglamentos municipales para el organismo? Otra vez, volviendo al tema de las multas, ¿no? De las sanciones a quienes desperdiciemos el agua. Claro. Muy importante esto, tener sustento legal de esto. Estoy apenas, parece que hubo la aprobación del reglamento. Voy a revisarlo, la verdad no he podido revisarlo. Ajá. Pero sí es un tema que vamos a tener que verlo antes de la publicación y que sea la Biblia del organismo. Es difícil, chava, porque la gente, pregúntale a los funcionarios si revisaron la ley orgánica o la Constitución, y yo te aseguro que si haces una encuesta, a lo mejor hasta ahorita me agarras en curva, pero es un tema que tenemos que revisar. Yo, dentro de mis pendientes, es revisar la ley de aguas nacionales y viene una propuesta van a abrogarla y van a emitir otra, revisarla en qué sentido viene. Por eso te digo, yo creo que tenemos que anticiparnos a los tiempos y empezar a ver qué es lo que vamos a necesitar para que estemos preparados. Los reglamentos son muy importantes porque si no los manejamos, no los actualizamos, nos dejan en estado de indefensión. Y bajo indefensión, y con lo mismo, pues un usuario inconforme puede imponer alguna sanción. Ahora, en este caso, bueno, lo platicábamos hace unos minutos, es un área muy complicada, una área muy técnica, y que pues también debemos entender los usuarios de las necesidades, las carencias que tenemos en la zona. A pesar de las necesidades, también tenemos muchas carencias de ser una zona semidesértica. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Estás consciente del reto? Precisamente, tú lo mencionas, esto es un reto, pero ¿estás consciente de la magnitud del reto que aceptaste? Sí estoy consciente y estoy de alguna manera preocupado, porque estamos en un mundo donde tenemos más población, donde tenemos menos recursos y con una dinámica social muy diferente. También la gente está, podríamos llamarle, no se ha puesto a darle continuidad a lo que nuestros abuelos nos enseñaron, de valores, de buenas costumbres. Y aparte, a veces todavía en los medios tenemos mucha información que nos hace creer a los jóvenes que el ser malo, el ser otra persona con otras características te hace héroe, y no es cierto. Yo creo que aquí nada es gratis en la vida y todo lo tenemos que hacer bien, porque al final de cuentas es como un péndulo. Si lo avientas para allá, va a regresar. Sí, va a regresar. Y así es, y eso no hay escapatoria. Ayer lo comentábamos con el tema de la legislación. Decíamos, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad ni de su aplicación. Bueno, y en esto tiene mucho que ver el tema, pues, medioambiental. Hay cosas en las que a veces no tenemos mucho que ver, pero pues las consecuencias las vivimos. Pero en este caso, pues es simple y sencillamente desperdicio, y estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Que en el tema ambiental, yo recuerdo hace muchos años, antes de que tuviera la oportunidad de ser funcionario, que yo era totalmente apolítico o apartidista, y decía, nunca voy a participar en eso, no me interesa, y eso es algo muy malo. Ahora me doy cuenta del error. Por no participar, la gente que pueda tener otra convicción, otras ideas, otra manera de pensar, pues le dejan lugar a mucha gente que tiene otras ideas al revés, ¿no? Entonces, lo más importante es la participación, que la gente que tiene ideas se atreva a hacerlas. No estamos educando, y yo creo que el primer tema que tenemos que hacer es partir de educar, de empezar a ver que la gente tenga que tener ese despertar de conciencia de lo que implica lo mal que estamos haciendo para este mundo, porque un tiempo a mí hasta me decían que era un soñador. Le decía, no soy soñador. Simplemente tenemos que empezar a hacer las cosas diferente. Y claro, te gana la dinámica de la vida, las responsabilidades, y te pierdes. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer como administración es
que no se pierda la gente que tiene iniciativa y que la podamos aprovechar. Veo en ti a un funcionario que está, ahora sí, como lo dicen en el argot político, de puertas abiertas para la ciudadanía, ¿no? Claro. Este tema de incorporar un consejo ciudadano, un consejo consultor, y esto de los, pues el aprovechar la sabiduría que se tiene tradicionalmente en la zona para aprovechar el agua, ¿no? Veo eso en ti, sí, claro. ¿Es así o me equivoco? No, claro, no, tenemos que abrirnos. Hay gente que más allá de encargos públicos o responsabilidades que tengan, hay gente académicos que conocen el tema y que lo manejan muy bien y que nos pueden abonar a este desarrollo muchísima información. Y que los tenemos aquí además. Los tenemos aquí y que no los hemos aprovechado. Hay gente que nos puede servir para que pudiéramos hacer con ellos un trabajo de planear, con un trabajo de resolver la problemática. Nada más que también a veces, yo tengo que decirlo, nos gana el ego, ¿no? ¿Cómo va a saber aquel más que yo? Y yo creo que eso se presenta en todos los ámbitos de la política, lo vemos a veces en las mañaneras también. En todos los ámbitos. Entonces, no entremos en tanto detalle. También lo vemos ahí, que a veces nos gana el ego y no permitimos que alguien que pueda pensar mejor que yo nos pueda orientar. Y simplemente es hacer un buen equipo. Y yo espero que la gente responda a este llamado y que lo podamos hacer con esa simple finalidad de ver y medir y planear el desarrollo de San Luis de la Paz. En el tema hídrico estamos en problemas graves. Sí, ojalá que tomemos más conciencia de esto ahora sí que es importante la participación de todos y todos cuidar este vital recurso que pues no hay cómo hacerse de más en caso de que nos lo acabemos. Pues Jaime, me da mucho gusto, lo externé en el noticiero cuando se dio a conocer la información al respecto de tu nombramiento a esta dirección. Pues te deseo el mayor de los éxitos, ojalá, y pues también obviamente esperemos que las próximas temporadas de calor no sean tan complicadas como la de este año, pero pues los pronósticos desgraciadamente no son muy halagüeños, así que pues esperemos que se obtengan los mejores resultados posibles en esta gestión que tienes a partir de ahora. Y pues te agradezco el tiempo, naturalmente. ¿Algo más que deseas agregar? Pues nada más que existe el cambio climático, existe la pérdida de valores, existe el interés por cada vez tener un mundo más globalizado, pero con menos preocupación por el medio ambiente y por la gente. Socialmente es incorrecto, pero a veces nos gana la dinámica de la vida y la gente cree que vivir bien es tener un buen carro, traer un buen reloj, una buena... Estamos perdiendo de vista lo básico. Y lo básico es lo que somos como personas y lo que estamos formando, porque tenemos la responsabilidad, cada quien con nuestros hijos, con mi entorno, con mis familiares, con mi colonia, y ojalá un día cambiemos la dinámica de todo este tema. Yo te agradezco mucho, Chava, la oportunidad, y si lo platicamos, es una responsabilidad muy fuerte. Yo no lo tomo a la ligera, hasta me preocupa. Hasta duermo pensando en todos estos temas, pero de mi parte toda la responsabilidad, todo el empeño, y podré tener errores, pero como les digo, nunca mala fe. Siempre vamos a hacer las cosas de la mejor manera, y lo más importante, vamos a hacer equipo. Perfecto. Bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, y pues ojalá nos veamos nuevamente muy pronto. Cómo no, con todo gusto. Autoridadchavapalacios.com, les agradezco mucho el tiempo para ver este video y pues naturalmente hacer un llamado en este caso a San Luis de la Paz, a los habitantes del municipio, a ser más conscientes del uso del agua, a ser muy cuidadosos. Por desgracia creo que hemos sido muy desperdiciados como sociedad. Hay personas muy consideradas, pero como sociedad creo que hemos perdido de vista la importancia de esto. Lo vivimos recientemente y pues ojalá y que ya todos trabajemos al respecto de este tema, obviamente trabajando en conjunto con la JAPASP, para de esta manera generar las mejores condiciones en cuanto al aprovechamiento del agua. Les agradezco el tiempo y pues los esperamos vernos nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias.